Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Las fuerzas del orden público han desplegado en Huehuetenango más de 200 agentes entre policías y militares para resguardar los comicios del próximo domingo. Bancadas de oposición recolectan la mayor cantidad de firmas de diputados posible para convocar a una sesión extraordinaria urgente para conocer el antejuicio contra Otto Pérez Molina. El obispo Álvaro Ramazzini responsabiliza al Congreso por la crisis política que atraviesa el país y tilda a los diputados de inoperantes y complacientes con sus propios intereses. Y su santidad el Papa Francisco ha pedido a la comunidad internacional cooperar para evitar los crímenes que se agravan en el drama de la inmigración. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Fuerte despliegue policial en Huehuetenango, esto de cara a los comicios del próximo domingo. Desde el día viernes 4 de septiembre se realizarán el despliegue total de las fuerzas de seguridad en coordinación con el Ejército de Guatemala en los 32 municipios del departamento de Huehuetenango para garantizar la seguridad durante las elecciones. Son 3 etapas las que se tienen que cubrir, ¿verdad? Ya que el traslado de papelería, custodia de inmuebles donde van a hacer las votaciones y el día de la elección y hasta finalización de traslado de papelería. Pues ahorita contamos con 200 a 300 elementos que, como les repito, de que van a estar suspendidos vacaciones, permisos y descansos, pues vamos a contar con el 100% de personal. Aproximadamente 2 batallones que estarán desempeñando su tarea específica, estarán desempeñando ese apoyo específico al Tribunal Supremo Electoral y a la Policía Nacional Civil. Estamos hablando aproximadamente, diríamos, 1000 hombres aproximadamente. Asimismo, realizarán acercamientos en los 5 municipios donde no se quiere la presencia de las fuerzas de seguridad. Ya hay solicitudes por parte de algunas municipalidades para que haya presencia policial. El caso de Santa Cruz Varías, va a haber presencia policial en el municipio y obviamente también el tema de otros municipios como lo son Ixtahuacán, San Gaspar y Chil y Santiago Chimaltenango, y no recuerdo el otro municipio que no tiene presencia, pero sí va a haber presencia. El plan estratégico ha sido coordinado por la Gobernación Departamental y entre otras instituciones que prevén que las demandas de la ciudadanía ante la crisis institucional podría ser uno de los factores por el cual se dé alguna eventualidad en los municipios. Las autoridades aseguraron que se solicitará el refuerzo de más elementos de la PNC por ser uno de los departamentos más grande en población. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. He de contarle que más de 2000 estudiantes universitarios fueron juramentados para participar en labores de observación en los comicios del próximo domingo. El Tribunal Supremo Electoral juramentó este fin de semana a 2.300 estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes participarán como voluntarios en el presente proceso electoral. Estos serán distribuidos en la mayoría de municipios del departamento de Guatemala. En este año se tomó la decisión que se trabajaran las elecciones generales, un proceso que inician los estudiantes en el mes de febrero, con el apoyo de la Escuela de Ciencia Política y el Tribunal Supremo Electoral y profesores asignados por la facultad. Ellos inician a conocer todo el proceso y especialmente la ley electoral y de partidos políticos. Ortiz señaló que los universitarios están a disposición del tribunal a partir de este domingo y que un grupo prestará sus servicios como asesores jurídicos hasta que finalice el proceso de las elecciones. A partir de hoy ya ellos quedan a disposición del tribunal. Queremos decirles que se hicieron varios grupos. Dentro de ellos está un grupo de capacitadores, que fueron 180 alumnos que el tribunal seleccionó para que les sirvieran de capacitadores en los diferentes escenarios que el tribunal va a participar. Luego también tenemos con el observatorio de la universidad, participan un grupo de alumnos como asesores jurídicos en el proceso de elecciones. Y el total que participa hoy
va a participar en el voluntariado, precisamente asistiendo a la población, y por supuesto, creo que es sumamente valioso porque también ellos, el participar les va a permitir posteriormente participar en elecciones generales, y creo que es una generación que va a dar muchos buenos frutos para Guatemala. El Partido de Avanzada Nacional PAN, quien pues tiene como candidato a la presidencia a Juan Gutiérrez, celebró hoy su cierre de campaña en la zona 15. Este domingo se llevó a cabo el cierre de campaña del Partido de Avanzada Nacional PAN, donde su candidato, Juan Gutiérrez, señaló que de llegar a la presidencia tiene el plan de gobierno para generar empleos y que ningún otro candidato tiene un plan como este. Es el único partido que ha hecho una propuesta concreta, como por ejemplo la Cruzada contra la Corrupción, 16 pasos específicos para eliminar la corrupción y reducir este flagelo que nos está destruyendo, está matando guatemaltecos. Tenemos programas específicos para la generación de empleo que ningún otro partido tiene. Todos hablan que el primer empleo, que el empleo para el adulto mayor. Nadie tiene un plan de trabajo como el que nosotros tenemos. Tenemos propuestas concretas para hacer reformas a la educación, enfocándola toda a la tecnología, hacia bachilleratos técnicos prácticos que le permitan a la juventud no solo educarse, sino tener oficios al salir de las escuelas. El candidato señaló su descontento con las actitudes del Tribunal Supremo Electoral, luego que aceptaran los abusos de uno de los partidos que ya sobrepasó su techo de campaña, y que a pesar de esto ha continuado haciendo propaganda, haciendo referencia al partido líder. Me siento entusiasmado en el sentido de que he sentido en la población un verdadero deseo de cambio. Hemos recorrido el país, hemos hablado con miles de personas y todos quieren un cambio, entienden la propuesta que estamos haciendo, hay un compromiso real de acabar con la corrupción por parte de la población. Así que voy a las elecciones con el entusiasmo de que el pueblo de Guatemala va a elegir adecuadamente. Desafortunadamente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han permitido cualquier cantidad de abusos de partidos, los partidos que supuestamente encabezan las elecciones. Suri Maite Ríos Sosa, candidata a la presidencia por la agrupación Viva, inició desde este fin de semana el cierre de su campaña política en varias zonas, municipios y departamentos del país. El viernes lo hizo en la aldea Agua Escondida, en el departamento de Chichicastenango, el sábado en los municipios de Las Cruces y Poptún en el departamento del Petén, por la tarde ese mismo día en la zona 16, colonia Santa Rosita en la ciudad capital, y este domingo realizó el cierre de campaña en Fraijanes, en la colonia en Alparo, en la zona 7 y también en la antigua Guatemala. Por su parte, los candidatos de la Convergencia promueven una candidatura, pues varias candidaturas de personas al Congreso de la República, acompañados de analistas políticos. Hicieron un llamado a la población para que este 6 de septiembre pues su voto sea cruzado y no se vote por el mismo partido en todas las papeletas. Además hicieron el llamado para que no se vote nulo y tampoco se vote en blanco. Invitar a los guatemaltecos, fundamentalmente a los guatemaltecos que se han movilizado en estos últimos días para pedir la renuncia del presidente, para invitarlos a participar en el proceso electoral del próximo domingo. Y fundamentalmente para emitir su voto serio y consciente para diputados del Congreso. Es en el Congreso donde nos jugamos la democracia y es en el Congreso donde nos jugamos las reformas que el país está urgido, reformas políticas que nos pueden llevar a reformas sociales. Si no votamos o votamos nulo, le estaremos haciendo el favor en el Congreso a esas fuerzas que creemos estamos descalificando. Un voto a nivel de diputado de distrito puede significar el ingreso o no de un diputado en el proceso electoral. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45.
Sigamos con las noticias. Debe contarle que algunas bancadas de oposición buscan que el tema del antejuicio en contra del presidente sea puesto en agenda legislativa y que se conozca en una sesión extraordinaria. Luego que la comisión pesquisidora recomendara que se le retirara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, los diputados de la bancada Todos señalaron que están recolectando firmas entre los congresistas para que este lunes sean entregadas al presidente del Congreso para que él convoque a una sesión extraordinaria urgente para que el Pleno entre a conocer la solicitud de antejuicio. Ahora necesitamos que el Congreso apruebe este informe con 105 votos. Lo que estamos nosotros es recolectando, no 40 firmas, se convirtió en 40 cartas, que es lo que manda la ley para una sesión extraordinaria, para asegurarnos que esa sesión se lleve a cabo lo más pronto posible. Ya el presidente de la República convocó para mañana a primera hora a la Junta Directiva y esperamos que ahí conozcan nuestra solicitud y que esto ayude a que el proceso se acelere. Alejo señaló que al momento no se ha tenido respuesta del partido líder ni del partido patriota, posiblemente porque sus candidatos están en campaña, pero que espera que estos continúen con la posición que demostraron sus representantes que integraron la comisión pesquisidora. Prácticamente se han comprometido la mayoría de bancadas, no hemos logrado comunicación con la bancada líder ni con la bancada oficial, seguro que porque están en campaña, pero el resto de bancadas todas están apoyando de que la sesión se lleve lo más pronto posible. Estamos pidiendo que el proceso sea rápido, que no la Junta Directiva no vaya a convocar para miércoles, jueves y esto se vaya atrasando, ¿verdad? Esa es la intención. Quien responsabilizó a los diputados de la actual crisis política que vive el país es Monseñor Álvaro Ramazzini. El obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, junto a la conferencia episcopal ven con preocupación la crisis institucional que atraviesa el país ante las constantes marchas de la sociedad guatemalteca. Considera que existe responsabilidad por parte de los diputados del Congreso al no darle trámite el antejuicio contra el presidente de la República. Asimismo, observa a un Congreso débil para legislar. Nosotros decimos, el Congreso de la República es muy responsable de todo lo que está pasando, porque nunca en la historia de nuestra democracia hemos tenido un Congreso tan ineficiente, tan inoperante, tan complaciente con sus intereses personales y partidarios como el que tenemos ahora. Porque si vamos a tener los mismos diputados que hemos tenido, eso no va a ayudar para nada al país. Entonces, los diputados no han hecho las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Yo esperaría que la presión de la población fuera hacia ahí. Ante la resolución que puedan dictar los congresistas, el presidente debe someterse a las leyes del país e indicó que una asamblea constituyente con los mismos diputados es imposible un cambio para el país. Los que hablan de una asamblea constituyente, ¿quiénes la formarían? ¿Los actuales diputados? Si hablan de una asamblea constituyente formada por civiles, ¿quién tomaría las decisiones? ¿Quiénes serían? Entonces entraríamos de veras en una temática mucho más complicada. Ramazzini aseguró que es necesario que las presiones del pueblo también se dirijan al Congreso de la República por no aprobar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y expresó estar a favor del voto nulo. Y la ley electoral proponía que los votos nulos tengan valor. Yo sigo sosteniendo eso. Pues si yo no estoy de acuerdo con un candidato, ¿cómo lo demuestro ahora? Lo demuestro no yendo a votar, lo cual no ayuda a la democracia porque no cumplo con mi obligación constitucional. Y en segundo lugar, dejo abierto el campo a otros para que voten por él. En cambio, si mi voto nulo tiene un valor, 100,000 votos nulos en contra de un candidato, significa que este candidato no debe ocupar el cargo. Los votos nulos con valor es para mí una de las soluciones. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Y un grupo de manifestantes se hizo presente este domingo frente al Congreso de la República para exigirle a los diputados de que de inmediato entren a conocer la recomendación de la Comisión Pesquisidora y que además se apruebe con 105 votos pues la retirada del derecho de antejuicio del presidente Pérez Molina. Todo el pueblo de Guatemala ya está cansado de la corrupción, nosotros no tenemos presidente, realmente estamos hartos de que Otto Pérez Molina se siga llamando como nuestro presidente y todos aquí en el pueblo de Guatemala, los que estamos en el Congreso, somos pocos,
todos, pero realmente vénganse, únanse a nosotros, porque nosotros estamos aquí. Estamos pidiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, que realmente no es nuestro presidente. Él se dice llamar nuestro presidente, pero realmente no lo es. Queremos que renuncie ya, justicia, ya, ya. Pedimos a todos los diputados que por favor voten a favor de que le quiten la inmunidad al presidente, porque realmente él no tiene que tener ese derecho. Queremos los 105 votos del Congreso, queremos que mañana lo apruebe porque queremos al presidente fuera. Los instamos para que sigan, el pueblo está con ustedes, por favor no nos fallen, recuerden que ustedes representan al pueblo. Vamos a seguir presionando, el pueblo despertó, se metió con la generación equivocada. Buenas noches, domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes y presentarles opinión, comentario, conclusiones sobre lo más relevante que ocurre en estos momentos en nuestro país, que vive el proceso electoral más atípico, más inusual que hayamos visto desde el arranque del inicio del proceso democratizador en 1985. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, a Paolo Hurtado y a Quique Godoy, a los tres. Bienvenidos a las 8:45. Y bienvenida también a nuestra invitada de esta noche, que es la magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, Anaeli López. Gracias por estar con nosotros, magistrada. Exactamente a 8 días de que los guatemaltecos empecemos a conocer resultados de la primera vuelta electoral. Debo decir, si es que llega a producirse el próximo 6 de septiembre. Gracias por acompañarnos y permítanme arrancar a mí con la primera pregunta. Anaeli, ¿qué sentido tiene imponer un techo de campaña si luego ese techo de campaña no se hace cumplir y se le permite, por lo menos a un partido, superarlo más allá del 20% de lo que se le había impuesto? Es una pregunta interesante, la verdad, porque sí se llegó al techo, una vez llegado al techo se le sancionó y al sancionársele él ha seguido con el incumplimiento de la sanción. Ese es el problema número uno, ¿verdad? Pero el tribunal sí hizo la parte de sancionarlo. Es muy difícil porque inicialmente nos estábamos basando en los informes que ellos presentaban, lo cual no era suficiente porque nunca llegaban al techo con el informe. Es decir, si ustedes van y revisan la contabilidad de ellos la tienen bien y el informe también estaba bien. La única forma de llegar a poder establecer esto fue un trabajo específico en cada uno de los partidos, haciendo la comparación con el valor de mercado de lo que ellos ponían con valores de donaciones dentro de sus informes. Entonces sí se hizo un trabajo bastante fuerte, sí se hizo un trabajo para llegar al fondo, sí se sancionó. Ahora, pero la sanción termina siendo simbólica, porque el tribunal omite obligar al partido a cumplir su disposición. Es que nosotros no tenemos otra forma más que se emite la resolución, se le sanciona, digamos, tanto la parte económica como la parte, la prohibición de seguir. Sin embargo, no tenemos una forma coercitiva que no sea trasladarlo al Ministerio Público por el hecho de que él siga con el incumplimiento de la orden que el Tribunal Supremo Electoral le dio. Ahora, el proceso penal que hay que seguir una vez esto para poderlo cancelar es lo que se estaría iniciando con la denuncia ante el Ministerio Público. Anaeli, pero también tengo entendido que esa misma resolución que contempla la sanción hace una salvedad o una advertencia que de no seguirse con lo estipulado se corre el riesgo de una cancelación. Correcto. O más bien el tribunal advierte que de no seguir con esos preceptos y esas órdenes el partido será cancelado. Pero hay que seguir el debido proceso. Y si vemos el 21, inciso G, dice que se podrá seguir hasta acciones penales e incluso la cancelación. Es en este paso de sanciones penales posteriores al incumplimiento de la acción es donde nos encontramos. Entiendo, previo de una cancelación el Tribunal Supremo Electoral deberá presentar una denuncia al Ministerio Público para que se dilucide allí toda la verdad sobre esa... ¿Y qué espera para presentarlo? Eso sería la pregunta. Pues se ha presentado toda la ¿información? Sí, toda la información y todo lo que él ha hecho para violar esa resolución se le ha presentado al señor inspector. O sea, sí sabemos que el inspector lo tiene, lo que no sabemos es si ya promovió, pero era su paso 2, ¿verdad? Promover la acción ante el Ministerio Público. Magistrada, bajo la premisa de que no se puede cancelar a un partido cuando ya se convocaron a elecciones, a 2 acciones de un abogado y de Helen Mack intentaron denunciar a partidos que
sobrepasaron su techo de campaña en las elecciones de 2011. Todavía no se sabe qué va a responder el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos todos los medios que esa resolución se presente mañana y la esperamos con mucha expectativa. ¿Usted puede darnos alguna referencia de qué pasó con esas denuncias? La verdad que no tengo conocimiento sí de las denuncias, pero no sé qué pasó al interno del tribunal, si llegaron a conocerlas o están posponiéndolas por las grandes que tenemos en este momento, ¿verdad? Aunque si se cancela el partido que ya está inscrito, alteraríamos realmente el orden que sería por negligencia, ¿verdad? Porque se debió haber conocido en tiempo. Pero es lo que llamamos la bendita mora judicial, que nos llega la notificación después de cuando ya los efectos del no hacer del órgano jurisdiccional están surtiendo. Anaeli, Paola planteaba ¿no? ¿Se puede o no se puede cancelar un partido cuando ya se convocaron elecciones? Sí, pero hay que seguir, no se puede cancelar por otra razón que no sea por haber rebasado el techo, pero para cancelarlo por esa razón hay que seguir el procedimiento que le decía. Penal. Bueno, justamente en esa línea que preguntaba Paola, porque el artículo, bueno, los 3 artículos que hablan de sanciones, en el 91, que es el de en medio, donde habla de suspensión, es donde dice claramente que no se puede suspender una vez están convocadas las elecciones. Pero el 21G, lo que hablábamos ahora, sí permite la cancelación en función de que se pase el techo presupuestario. Correcto. Parecería haber una colisión de derechos o una colisión de normas en ese caso, pero nos explica que sí podría cancelarse siempre y cuando se haga el procedimiento penal. Así es, porque dice, se podrán iniciar acciones penales y hasta, así es el artículo, llegar a la cancelación. O sea, primero se les sancionó, se les multó, luego se inicia la acción penal y posteriormente viene la cancelación. No da tiempo. El espíritu aparentemente quiere decir que termina el proceso electoral, porque obviamente no culmina un proceso penal dentro del periodo electoral. Correcto. Y que posteriormente a eso podrá ser cancelado un partido. Eso pareciera ser el espíritu de la norma. Eso parece ser. En el español más sencillo, lo que estamos hablando acá es que el líder, que es ese partido que ha sobrepasado ese techo de campaña y que incide en propaganda que está ante los ojos de todos, no puede ser cancelado antes ni siquiera después de las presentes elecciones. Habrá que correr mucha agua bajo ese puente para que esté cancelado. Pero hablemos de otros casos que son más... Pero yo quisiera preguntar más sobre el líder. Yo quisiera preguntar si ese incumplimiento de parte del líder y esta omisión del Tribunal Supremo Electoral, que está llamado por la Constitución a garantizar unas elecciones democráticas en el país, ¿no nos hace incurrir en el riesgo de que las elecciones se declaren nulas por un órgano jurisdiccional, dado el fraude que se produce al darle una ventaja preferencial a uno de los competidores, por ejemplo, al no inhibirlo o al no evitar que éste gaste mucho más que el resto de competidores en su campaña? Correcto. Además, el tribunal, además de garantizar la equidad en los partidos y la transparencia del proceso electoral, también tiene que garantizar el derecho de elegir y ser electo de todos los candidatos. Y en este caso resulta que hay candidatos que no forman parte del comité ejecutivo, que no tienen acceso a los fondos que pueda recibir el comité ejecutivo, sino simplemente están utilizando el nombre para acceder al poder, el nombre del partido. Entonces, créanme que los escenarios están puestos sobre la mesa y el tribunal ha estado trabajando arduamente buscando la manera más ecuánime de resolver el problema sin cancelar el partido, porque eso sería llevarse o si hay necesidad de cancelarlo, pues se cancelará, pero la idea es no hacer daño a terceros que no están involucrados en la decisión del gasto. Así es. Aparte de eso está la otra posibilidad de sancionar directamente a las personas, porque eso no se puede en este momento, ¿verdad? Por eso eran tan importantes las reformas electorales, donde sí se va a sancionar directamente a quien está violentando la ley. Pero sí está en el psique de los magistrados y en la mesa de los... Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con la magistrada Anaeli López del Tribunal Supremo Electoral. Ya venimos.
De vuelta a las 8:45, conversamos con la magistrada Anaeli López del Tribunal Supremo Electoral. Quique Godoy tiene la siguiente pregunta. Yo tengo dos preguntas realmente, pero creo que las puede resolver juntas la magistrada, y es que la gente tiene duda todavía qué tiene prohibido Líder y qué no tiene prohibido Líder. En el acuerdo original era específicamente para pauta en medios. Hubo una ampliación para que nos pueda explicar eso. Y la segunda, el diputado Villate en una ocasión, entrevistándolo al respecto, dijo, ¿cuál es el problema? ¿Se acaba el techo de Líder? ¿Usamos el de CNN o usamos el de Mi País porque forma parte de los listados, o el de Gana, que obviamente ahí están los miembros del comité ejecutivo? ¿Es factible hacer lo que dicen ellos? Definitivamente usar el presupuesto de un partido que no está participando en el evento no es posible. Usar el presupuesto de un partido que no está fusionado legalmente no es posible. Entonces esa posibilidad quedó fuera. En cuanto a, perdón, ¿qué está prohibido y qué no está prohibido? ¿Qué no está prohibido? Inicialmente llegó al techo, usted no puede hacer nada más. O sea, usted ya, todo lo que represente gasto o inversión, usted ya no lo puede hacer. Pero se concentraron en la pauta porque era el rubro más alto en ese momento. Al día siguiente, cuando nos dimos cuenta que ellos seguían, que las radios seguían y todo el problema seguía, las caravanas, se dijo, bueno, ampliémoslo, porque ellos tienen que entender que todo donde inviertan, donde haya inversión de dinero, donde haya aprovechamiento del techo, está prohibido. Entonces se les amplió diciéndoles que estaba todo prohibido. Entonces ahora ellos nos dicen, mire, la gente paga la gasolina de los carros que van en las caravanas, la gente compra, pero eso es donación. Aporte no dinerario. Exacto. La consigna de las protestas de esta semana, una de ellas era, en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Usted qué piensa, magistrada? ¿Debemos o no debemos ir el 6 a votar? ¿Deberíamos hacer elecciones con todas estas circunstancias? Yo entiendo que las condiciones no son las mejores, pero también entiendo que si es lo que tenemos, debemos acudir. Es decir, nuestro silencio sería cómplice de cualquier cosa que pueda pasar. Pero nuestra participación no es también cómplice para legitimar la llegada de un partido que abiertamente ha violado toda la normativa electoral y que no tiene el menor respeto por la ley. ¿No es también cómplice ir a bendecir su llegada? Y un Congreso que le dé una patada a las reformas electorales que ustedes mismos propusieron. Entonces no votar por ellos. Pero tenemos que ir, es decir, es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer el 6? ¿Nos quedamos en nuestra casa? Toda la inversión, todo el andamiaje, todo lo que hay, que es lo que hay y lo único que nos permite mantenernos en un sistema de derecho. Sabemos que la corrupción lo arruinó, pero hay un sistema de derecho que tenemos que seguir y luchar por mantenerlo y enderezarlo, aunque sea con el nuevo gobierno, ¿verdad? La sociedad no se va, la sociedad no va a parar, esto no termina aquí. Creo que hubo elecciones porque coyunturalmente nació en el momento de las elecciones, y la manera más fácil de mantener el sistema de derecho, que muchas veces no es en nada congruente con la realidad, como decimos, yo como ciudadana estoy de acuerdo en que digamos, sí, en estas condiciones no queremos elecciones, es perfectamente válida la opción, pero ¿qué hago si lo que tengo realmente y mi oportunidad de manifestar mi opinión está ahí y hay una opinión? Qué bueno que tocó el tema sobre el Estado de Derecho y los temas de corrupción, porque no solo se discute en el seno del Tribunal Supremo Electoral la participación de un partido que ha violado todas las prohibiciones sobre su techo de gasto de campaña, sino también se discute la participación de candidatos de ese y otros partidos que se encuentran sometidos a procesos de antejuicio. La participación de estos candidatos es por demás cuestionada. ¿Cuál es la reflexión del Tribunal Supremo Electoral respecto de ellos? No ha emitido un fallo todavía definitivo. Esperamos que se emita un fallo lo más pronto posible. Sin embargo, la principal atadura ha sido la Constitución. Es decir, existe el derecho de defensa, existe el debido proceso y existe el principio de inocencia. Si nosotros obviamos todos estos principios basados en que lo vamos a sacar con el 113 porque no habiendo terminado su proceso, entonces estaríamos violando la Constitución.
Ahora, por otro lado, nosotros sí nos cuestionamos y decimos no puede ser que les presentemos un listado de gente que ya sabemos que está siendo cuestionada, que tiene serios cuestionamientos legales y penales, que es lo más difícil, ¿verdad? Solo déjeme recordarle a la audiencia que nos observa que hay candidatos acusados o sospechosos de participar en acciones de lavado de dinero, de traficar influencias, de negociar con plazas dentro del Estado. Así es, no, y todos son delitos contra el Estado o dentro del Estado o aprovechando el sistema, ¿verdad? Corrupción en 2 palabras. Pero, ¿qué hacemos con el derecho de defensa? Y eso es lo que no es que nos dé miedo, pero sí la Constitución nos da un respeto, tenemos que respetarla. ¿Qué hacemos? Somos reos en apariencia de un sistema legal. Lo que usted nos está diciendo es que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral le dé luz verde, posesión, digamos, a una Mirza Arriaga y a un Luis Chávez electos por el distrito de Huehuetenango. Cabe la posibilidad de que, a pesar de las acusaciones en su contra, le den posesión a ellos y, en cambio, a una persona que ya purgó su pena, como Alfonso Portillo, se le considere simplemente inhabilitado para participar en el proceso electoral. Esto es bien importante. Estas personas que están en el camino, al ser condenadas van a tener que ser retirados del cargo. Lo que pasa que también, si quisiera no decir un solo culpa del tribunal, ¿verdad? Las cortes no han caminado lo suficientemente rápido con nosotros como para decirnos, el juez al que le tocó el caso del señor Barquín dijo que se iba a tomar los 60 días. Eso es concluir después de la primera vuelta. Eso es concluir después de la primera vuelta. Entonces ya hace imposible. Entonces yo creo que el proceso electoral es de todos y todos debiéramos hacer un esfuerzo sobrehumano por apoyarnos entre sí y no decir el tribunal tiene la culpa, sino la corte, las cortes debieran correr y entender que es responsabilidad de ellos, que porque no está firme si hay o no hay causa abierta para estas personas, o no hay orden de detención, o no hay una forma de inhabilitarlos para inhabilitarles sus derechos políticos. Si no existe eso de parte de las Cortes, el tribunal no puede, porque ya llegó tarde. Estas personas ya estaban inscritas. Si no hubieran estado inscritas, otro tema hubiera sido, si hubiera aprovechado el 113. La gente hubiera sido mucho más fácil. Perdone, la gente que la está escuchando está enojada. Sí, le critican falta de pantalones, tibieza, manifiestan decepción, frustración por un tribunal que, si no lo ven cómplice, al menos lo ven muy débil. ¿Es supremo el tribunal, magistrada? ¿Hasta qué punto somos supremos? Ustedes han sido testigos, el pueblo entero ha sido testigo que hemos tenido resoluciones del tribunal que se han ido a la Corte y la Corte las ha revocado, y no solamente el tribunal ha tenido que repetir elecciones o darle posesión a un diputado que no había ganado, sino que por orden de la Corte de Constitucionalidad. Esos son los temas, y yo recargaría ahorita la responsabilidad en el Congreso. Esos son los temas que estábamos tratando de modificar en la ley electoral y de partidos políticos. Voy justamente a ese tema. Se presenta la propuesta, tanto CICIG como Ministerio Público y varios sectores, que aunque no era perfecto lo que presentaba el TSE, respaldaban que se aprobara estrictamente lo que el TSE había aprobado. Se hace un mecanismo, no se aprueba con más de 105 votos, llega a la Corte, retiran el recurso, pero ahora lo devuelven diciendo, repítanlo para que sea aprobado con 105 votos desde primera lectura. Debieran simplemente presentar a la Corte de Constitucionalidad lo que ustedes enviaron originalmente, sin modificaciones, sin discusión. Eso sería lo ideal, pero ya lo modificaron. O sea, pero tienen que regresar, tienen que volver a partir de cero. Y ahorita, si lo aprobaran tal y como nosotros lo pedimos, sería lo ideal, porque eso sí reduciría en gran medida el transfugismo, el principio de no reelección y varios temas que el nepotismo en el comité ejecutivo, que es otro problema bien serio, ¿verdad? En fin, hay varios, y el control absoluto del financiamiento. O sea, creo que son temas importantes que sí afectaban, que desde que vimos el proyecto dijimos, ¿y realmente somos tan ilusos que creemos que esto se va a aprobar? Estamos prohibiendo el transfugismo, estamos prohibiendo la reelección y estamos diciendo que vamos a controlar el financiamiento, y son ellos los principales actores de todas estas acciones. Bueno, tenemos fe y lo presentamos, pero pasó eso, ¿verdad? Y desde la primera vez que lo aprobaron con 84 votos supimos
que no iba a pasar y que iba a pasar esto, que se iba a regresar. Y lo dijimos públicamente. La conclusión de esta conversación que sostenemos con usted es que en el Tribunal Supremo Electoral se piensa que los guatemaltecos solo vamos a poder modificar dentro del actual marco legal, marco constitucional, progresivamente las condiciones de nuestro sistema electoral, de nuestro modelo electoral y nuestro sistema político hasta alcanzar una verdadera democracia, pero digamos en un mediano y largo plazo. Opciones reales en el corto plazo hay muy pocas. ¿Corto qué tan corto? ¿De aquí al 6? De aquí al otro sábado. Sí, por eso, corto, de aquí al 6. Corto es exactamente lo que han... Corto, sí, de aquí al 6. Es lo que han manifestado claramente todas las masas que han salido a manifestar contra las elecciones precisamente en estas condiciones. En el corto plazo la respuesta es que no puede cambiarse nada, apenas nada. El problema... Bueno, es que el problema es todo, ¿verdad? No es solo el tribunal, no solo las cortes, no solo la Corte de Constitucionalidad, sino el sistema entero está bloqueado para cambiarlo radicalmente de un solo. Es decir, si abusamos del derecho, si abusamos de la forma como estaba establecido y ahorita queremos que todo vuelva a lo que quisiéramos que fuera, tenemos que esperar tenemos que esperar la reforma a la ley electoral y tenemos que esperar que participar en esta elección para elegir lo que mejor convenga a Guatemala. Aunque digamos que del menú no hay nada que nos satisfaga, intentémoslo. O en otras palabras, empezó muy tarde el proceso y la demanda de depuración de este sistema político. Correcto. Y algo que yo alabo y respeto lo que hizo CICIG y lo que está haciendo el Ministerio Público, lo respeto de verdad, pero sí sentimos que nos llegó tarde porque ya estaban inscritos y en la ley no hay un procedimiento para desinscribirlos, si así se quiere, o revocar la inscripción, pero además nace a favor de ellos esos 3 artículos de la Constitución que son legítimos, pero no son solo de la Constitución, también están en el Pacto de San José. Entonces van mucho más allá de nuestro simple querer entender. Códigos también. Ana Eli, gracias por acompañarnos a las 8:45. Valoramos enormemente su participación en este programa de debate y discusión. Sobre todo, debo decir, porque a diferencia de otros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, usted sí está dispuesta a ofrecer respuesta a preguntas que no son cómodas. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir brevemente esta conversación con la magistrada Ana Eli López y para discutir también de muchos otros temas en esta semana que ya sabe usted ha dado grandes cosas de qué hablar. En las 8:45 hemos visto esta semana pasar una gran cantidad de hechos, ¿a cuál más relevante? La ex vicepresidenta de la República ha sido ligada a proceso, ha sido enviada por un juez a la prisión de Santa Teresa, un hecho que aún no se consuma, entiendo que habría de consumarse entre el lunes y martes próximo. Se ha producido el miércoles, dicen ustedes, se ha producido también la integración de una comisión pesquisidora del antejuicio de Otto Pérez Molina. Esta comisión ha rendido ya en tiempo récord y con un papel relevantísimo de parte de la diputada Ninette Montenegro, tan relevante que se quedó a dormir del viernes para el sábado en el Congreso, forzó que sus compañeros diputados, 2 del líder y 2 del Partido Patriota, asistieran y terminaran entregando un informe que recomienda al Pleno y enviar al presidente, desaforar al presidente Pérez Molina. Esos son los hechos puestos, digamos, en resumen de cosas relevantísimas que se producen en Guatemala, y para mañana se espera a las 10 en punto una conferencia de prensa en Casa Presidencial a la cual ha convocado la Secretaría de Comunicación de Otto Pérez Molina. Yo he preguntado esta mañana y esta tarde, las fuentes a las que he podido tener acceso me dicen que por un lado el presidente no va a renunciar mañana a las 10 de la mañana y no lo haría en una conferencia de prensa, y por el otro lado el presidente tampoco piensa anunciar un autogolpe, la disolución del Congreso o algo por el estilo, que es otro de los rumores que ha circulado en las últimas horas, menos aún en una conferencia de prensa. Eso es lo que me dicen mis informantes. ¿Cuál es su expectativa? ¿Para qué está convocando el presidente a una conferencia de prensa mañana? Yo creo que, a ver, hay 2 líneas principales que él está manejando. Una sigue bajo una estrategia de su defensa, que es ganar tiempo. Y el ganar tiempo implica poder estirar esto lo más que se puede. Y simplemente, como se ha señalado mucho, que no ha dado la cara,
lo más probable es que mañana simple y sencillamente va a dar la cara y va a decir, aquí estoy, voy a seguir el debido proceso y me voy a someter a lo que resuelva la comisión pesquisidora, ya lo resolvió, me voy a someter a lo que resuelva el Congreso y voy a llegar hasta el tribunal y que sea el tribunal el que determine cuál es el futuro del presidente Pérez Molina. Ahora todos vimos cómo de alguna manera Telma Aldana, en una entrevista que concede entre jueves y viernes, se adelanta a esa respuesta del presidente. Decía el titular de la entrevista, sería muy lamentable y sería negativo y penoso tener a un presidente sometido a un proceso penal. Sería lamentable tener a un presidente que es llamado frente al juez Miguel Ángel Gálvez a que articule su defensa en Pero esa es la decisión del propio presidente. Y no está pensando en la presidencia ni en el país, está pensando en lo que le conviene a él como persona que está siendo señalada de estos cargos. Porque él ya sabe a estas alturas que van a declarar con lugar el día martes el antejuicio. Eso perdona, Quique, pero yo todavía lo veo en duda. ¿Ves a los votos del partido líder sentados en el Congreso de la República para integrar 105 y no solo a ellos, el líder llegar el martes van a llegar, la convocatoria, van a votar pero no a favor. por responsabilidad, sino por conveniencia electoral. Es correcto. Porque las protestas en esta semana sí dieron en el Congreso, no fueron como, no quedaron al margen del Congreso, no estaba como en otras ocasiones que quedaron ahí tiradas sin que los diputados las oyeran. Creo que la presión social sí arrastró, no solo fue Ninette Montenegro, fue la presión de los protestantes que llevaron a los diputados a tener que integrar la comisión, porque es muy fuerte. Miren, sobre esa comisión pesquisidora, los 5 diputados que la integran están buscando la reelección. Yo me imagino que cuando salió la pelotita en la tómbola, algunos habrán dicho, ¡ay, qué mala suerte! Y otros como Ninette habrán dicho, ¡yes, qué buena suerte! Porque en este papel, todos lo hemos comentado, Ninette Montenegro queda muy bien y se congració muy bien con la ciudadanía, con sus potenciales votantes. Los otros diputados no tenían opción. Pero el Congreso, el Pleno tampoco tiene mucha opción. No te sorprenda que sean solo los del líder. Yo te aseguro que entre 5 y 8 diputados del Patriota, como mínimo, van a votar a favor de esto. Pero entonces, ¿cuál es el panorama? De Roxana Valdetti, ¿Eso será entre el martes y el miércoles? El martes. ¿No sería el día martes? Entonces, el día miércoles estaría siendo entregado el proceso a la Corte Suprema de Justicia nuevamente. Y luego el presidente se ve sometido a un procedimiento legal. Todavía falta que toda la semana que viene el procedimiento va a ser legal. O sea, va a ser del Congreso a la Corte, de la Corte al juzgado que lo pidió, y del juzgado que lo pidió, el juzgado donde está Miguel Ángel Gálvez. Eso termina la semana sin que sea conocido todavía en el juzgado. La citación al juzgado probablemente será entre la semana del 7 al 13 de septiembre. Y en todo caso ha pasado ya la fecha fatal, que es el 6 de septiembre, cuando los diputados que han sido electos. Ahora explíquenles por qué es fatal esa fecha, o por qué es determinante esa fecha para el presidente y para sus aliados de líder. Se consolidan sus apoyos. Si el presidente está buscando apoyo en líder, tiene que ver cómo se integra su bancada y tiene que ver cómo pasa líder a segunda vuelta. Y también porque el líder siente que su permanencia o su llegada a segunda vuelta depende justamente del 6, y que el 6 depende justamente de que el presidente se mantenga en el cargo. El presidente, normalmente, cualquier otro presidente históricamente, el día después de la primera vuelta pasa a ser 0. Vas a ser completamente 0 porque ya hay nuevas estructuras y nuevas fórmulas de poder político. En este caso, que ya venía prácticamente muerto el presidente, el día 7 de septiembre, peor todavía, ya no tiene ningún poder de negociación con nadie. Entonces ya puede someterse a cualquier partir de ese momento, ni los amparos. Acordémonos que no es ni cualquier juzgado que le pueda otorgar un amparo. Solo la Corte Suprema de Justicia puede otorgar un amparo a partir de ese momento por las figuras que están involucradas, con lo cual entre el 7 y el 13, a más tardar la siguiente semana, que se vuelve rara por el martes 15, él será escuchado en primera declaración en el juzgado con Miguel Ángel Gálvez. Y si vamos a la lógica judicial de que los 25 imputados hasta ahora han sido vinculados a un proceso y colocados en prisión preventiva, automáticamente al ser colocado en prisión preventiva, la verdad, Quique, es que no veo razones. El artículo 7 de la ley de antijuicio le cesa en el cargo. O sea, yo no veo razones por las cuales el juez, en cuanto reciba el proceso, no dicte orden de captura. Y de hecho también la fiscal general se ha adelantado en otra entrevista a decir cuál es el futuro procesal penal del presidente, cuando dice el caso de Roxana Valdetti es un espejo. Lo que sí se puede asegurar es que, o podemos prever, es que no va a estar preso el presidente el día que vayamos a votar.
porque la cuestión de tiempo... Yo todavía tengo una ilusión de que el presidente sí se encuentre preso el día que yo voy a votar. Solo hay una cosa que es importante que la gente entienda. No deja de ser presidente si vamos por este proceso. Él va a estar en prisión preventiva siendo presidente, pero cesa en el cargo. Eso quiere decir, el vicepresidente asume el rol de presidente en funciones, con lo cual no se convoca al Congreso para que con una terna se nombre a un vicepresidente. No, solo hay un presidente en funciones y el presidente está en la cárcel. Primera vez en la historia. Señores, gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Por favor, acompáñenos todavía en Destino 2016 que se presentará a continuación. Tenemos mucha información que compartir con usted, mucho análisis que hacer con invitados especiales en este final de la primera temporada de Destino 2016. Buenas noches.